En cualquier comunidad, existen personas que se erigen como pilares, faros de bondad y dedicación. Aquellos a quienes admiramos, a quienes confiamos lo más preciado. Esta es la crónica de un hogar que parecía perfecto, de una mujer que vivía en la burbuja del orgullo por el hombre que amaba, un hombre cuya reputación brillaba con la luz de la generosidad y la empatía, especialmente con los más vulnerables, los niños. Laura creía tenerlo todo, un matrimonio sólido, una vida tranquila y un esposo que encarnaba la rectitud. David, su David, dedicaba sus días a la guardería local, un verdadero ángel para los pequeños, un voluntario incansable, el tío bueno para decenas de infantes. Pero, ¿qué sucede cuando la fachada más resplandeciente esconde un abismo de oscuridad? Cuando la confianza más pura se convierte en la herramienta para la depravación más inconcebible. Esta historia es un descenso desgarrador a la verdad que se oculta bajo la superficie del respeto y la admiración. Es un viaje hacia el descubrimiento de una corrupción tan profunda que roe el alma y quiebra la inocencia. No es un relato para los débiles de corazón, sino para quienes comprenden la importancia de arrojar luz sobre las sombras más aterradoras. Es el grito silencioso de aquellos que no tienen voz y el despertar doloroso de quienes deben escuchar. Prepárense para una narración cruda, necesaria, que expone la perversión y el daño invisible, un relato real que resonará con la angustia de una realidad que, lamentablemente, existe. Laura y David eran la perfecta imagen de la tranquilidad, la estampa de la felicidad que muchos en el barrio envidiaban y admiraban. Llevaban más de 20 años compartiendo una vida que se había construido sobre cimientos de lo que Laura creía era un amor inquebrantable, un respeto mutuo y una rutina apacible que olía a café recién hecho por las mañanas y a cenas caseras en las noches. Su hogar, una casa coqueta con un jardín siempre florecido, era el reflejo de una existencia ordenada y plena, llena de fotos familiares enmarcadas y objetos que hablaban de una historia compartida. Laura se sentía afortunada, bendecida por tener a David, su compañero de vida, el hombre que parecía encarnar todas las virtudes de un buen ser humano. David, con su cabello entrecano y esa barba pulcra que le daba un aire de abuelo sabio y bondadoso, era el arquetipo del ciudadano ejemplar. Tras su jubilación, no se había quedado cruzado de brazos. Al contrario, su energía inagotable y su aparente devoción por los demás lo habían llevado a involucrarse de lleno en el voluntariado. Su dedicación a la guardería Mi Pequeño Mundo era la joya de su corona moral. Los niños, esos pequeños seres inocentes y frágiles, lo adoraban. Se le acercaban sin reservas, le contaban sus secretos infantiles y le ofrecían sus dibujos garabateados con la pureza de sus pequeños corazones. Laura lo observaba, y cada vez que David llegaba a casa con un nuevo dibujo o una historia tierna sobre los angelitos de la guardería, sentía un nudo de orgullo en el pecho. «Mira, mi amor, este me lo dio la pequeña Sofía», decía David con una sonrisa que a Laura le parecía la más honesta y tierna del mundo. «Dice que soy su tío David el más bueno, y que la salvo de los monstruos». Laura, en esos momentos, no podía más que corroborar su convicción de que había elegido al hombre más perfecto, un ser humano con un alma tan pura como la de los niños que cuidaba. Pero como un cáncer silencioso, o como una hierba venenosa que se abre paso en el jardín más cuidado, pequeñas anomalías comenzaron a perforar la burbuja de la felicidad de Laura. Al principio, eran apenas susurros, anomalías que la mente, en su afán de proteger la paz, tendía a racionalizar o ignorar. Las llamadas telefónicas. David, un hombre de rutinas fijas y transparencia aparente, empezó a recibir llamadas extrañas en el teléfono fijo de la casa. El timbre lo sorprendía, y él, con una premura inusual, se levantaba de la mesa o dejaba lo que estuviera haciendo para contestar en el patio, lejos del alcance de los oídos de Laura. Su voz se volvía un murmullo, casi inaudible, y sus respuestas eran monosílabas, cargadas de una tensión que Laura no podía descifrar. Cuando le preguntaba quién era, David soltaba un «es del trabajo», una urgencia con una displicencia que a Laura, acostumbrada a su franqueza, le resultaba extraña. ¿De qué trabajo hablaba David, si estaba jubilado y su única ocupación era la guardería? La evasión era palpable, pero Laura, por el momento, optaba por creer la versión oficial. Luego estaban los regalos. No eran los típicos obsequios de cumpleaños o de Navidad que los padres de la guardería enviaban como muestra de agradecimiento. Estos eran diferentes, llegaban sin una fecha o motivo aparente. Una pulserita de cuentas de plástico de colores chillones, demasiado simple para ser un adorno, casi como un objeto con un simbolismo oculto.
Un dibujo hecho con ceras, con trazos nerviosos, que representaba figuras que no le cuadraban a Laura, formas que se retorcían, colores oscuros donde debería haber alegría, y una sensación general de angustia. Eran obsequios de niñas que Laura no recordaba haber visto en las fotos de la guardería, y cuando inquiría sobre ellas, David se volvía distante, esquivo. Ah, son unas niñas muy cariñosas, balbuceaba, cambiando de tema con una agilidad que ahora, en retrospectiva, a Laura le parecería perturbadora. La incomodidad se instalaba lentamente en la psique de Laura, un malestar que, sin saberlo, era el preludio de un horror mucho mayor. Lo que más le rechinaba a Laura, lo que realmente comenzó a sembrar la semilla de la duda con una fuerza que no podía ignorar, eran las famosas horas extras de David en la guardería. Él decía que se quedaba más tiempo para ayudar con actividades especiales, para organizar los materiales didácticos, para colaborar en lo que fuera necesario. Pero la verdad era que David llegaba a casa inusualmente tarde, con la ropa arrugada, los ojos con una mirada ausente y una evasiva que se había vuelto casi transparente. Laura, con una punzada en el estómago que se hacía cada vez más persistente, le preguntaba qué tal había estado el día en la guardería, qué habían hecho los niños, si había alguna novedad. David respondía con generalidades vagas, sin detalles, como si le molestara el interrogatorio, como si quisiera cerrar el tema cuanto antes. Laura empezaba a sentir un frío interno, esa sensación visceral que te grita que algo está profunda y terriblemente mal, que hay una oscura verdad escondida bajo la superficie de la vida perfecta que ambos construían. Era una mierda, una gran mierda, que David guardaba bajo la alfombra de su vida, y el olor, aunque sutil al principio, empezaba a ser insoportable para Laura. Una tarde fatídica, mientras Laura se dedicaba a la tediosa tarea de ordenar unos viejos libros en el estudio de David, su mano rozó un objeto extraño. Dentro de un grueso tomo de historia, encontró un dibujo doblado con esmero, como si hubiera sido escondido a propósito. Era, sin duda, un dibujo infantil, con esos trazos inseguros y esos colores vibrantes que solo los niños pueden concebir. Pero la imagen, Dios mío, la imagen, le heló la sangre en las venas con una ferocidad que jamás había experimentado. Eran varias figuras pequeñas, claramente identificables como niñas, con vestidos de colores, rodeando a una figura adulta mucho más grande y sombría. Y había detalles, pequeños, casi imperceptibles, pero que Laura no pudo ignorar. Bocas abiertas de una forma que no era de risa, sino de un mudo terror, líneas que parecían ataduras, cadenas invisibles que conectaban a las niñas con la figura grande. La sensación general de la imagen era de opresión, de asfixia, de una angustia que salía del papel y la invadía como un escalofrío. Laura sintió una náusea que le subió desde lo más profundo del alma, un retortijón helado. ¿Qué carajos era eso? ¿Por qué David, el tío bueno de la guardería, guardaba una cosa tan perturbadora? Esa noche, el sueño le fue esquivo. Las imágenes del dibujo se retorcían en su mente, se mezclaban con las evasivas de David, los regalos extraños y las llamadas susurradas. Era una sopa hirviente de sospechas y terrores. Se levantó al baño en la oscuridad y, al volver a la cama, notó que la puerta del cuarto de invitados, donde David guardaba todo su material de la guardería y sus cosas de voluntario, estaba entreabierta. Una curiosidad malsana, esa que te empuja a mirar lo que no debes, lo prohibido, la invadió con una fuerza irresistible. Entró al cuarto despacio, cada paso un golpe sordo en su corazón, que le latía como un tambor de guerra. Encontró cajas llenas de manualidades inacabadas, juguetes rotos, cuentos infantiles desparramados y montañas de papeles. Y entonces, debajo de una pila de álbumes de fotos de la guardería, vio algo que no le cuadraba. Una pequeña libreta, de esas que usan para apuntar direcciones o recetas, pero que estaba cerrada con una goma elástica, como un secreto celosamente guardado. Laura, con las manos temblorosas, que apenas le respondían, la abrió. Lo que leyó en esa libreta, Laura, era para vomitar el alma, para desgarrar el velo de la realidad y caer en un abismo de incredulidad. No eran planes de actividades infantiles, ni listas de nombres de niños, ni siquiera notas sobre la administración de la guardería. Eran palabras sucias, descripciones horribles, fantasías perversas escritas con la letra impecable de su marido, David, sobre las niñas de la guardería. Palabras que hablaban de toques que no eran de cariño, de juegos retorcidos que no eran inocentes, de secretos forzados con amenazas veladas, de un poder asqueroso que David ejercía sobre esas criaturas inocentes y vulnerables,
aprovechándose de su pequeñez e indefensión de la manera más cruel y abominable. Cada frase era un puñetazo en la cara de Laura, una puñalada en lo más profundo de su corazón, destrozando cada gramo de amor y respeto que había sentido por él. Laura sintió que el mundo se le venía encima, que la tierra se abría a sus pies para tragarla entera y liberarla de esa verdad insoportable. Su hombre perfecto, el tío David el más bueno que los niños adoraban y que la comunidad respetaba, era una puta bestia, un monstruo que se ocultaba tras una máscara de bondad para corromper la pureza y la inocencia de unos niños indefensos. El silencio de esos niños, Laura lo entendió en ese instante con una claridad devastadora, no era el silencio de la inocencia juguetona, sino el silencio forzado del terror más absoluto, de la manipulación más cruel. Y el infierno, Laura lo sabía con una certeza que le helaba hasta los huesos, acababa de abrir sus puertas en el hogar que ella creía un santuario de paz y felicidad. La libreta se le cayó de las manos, el sonido apenas un susurro ahogado en la quietud mortal de la noche. Laura se llevó las manos a la boca, intentando contener un grito que se le atascó en la garganta, una protesta muda contra la podredumbre que se había apoderado de su vida. La imagen de David con los niños, sonriente y afable, se retorcía en su mente, convirtiéndose en una caricatura grotesca, un disfraz para la oscuridad abyecta que llevaba dentro. Cada vez que había sentido orgullo por él, cada vez que le había alabado su paciencia con los pequeños, cada una de esas memorias se transformó en un veneno corrosivo que le quemaba por dentro, dejándola vacía y nauseabunda. La verdad era tan horrenda, tan moralmente devastadora en su depravación, que la mente de Laura tardó en procesarla, en aceptarla como una realidad. No era la banal infidelidad de otra mujer adulta, no era un desliz común. Era algo mucho más perverso, un ataque directo a la pureza misma, una profanación de la confianza más sagrada y absoluta. Su esposo, el pilar de su vida, estaba usando su posición de protector, su aura de tío bueno, para manipular, utilizar y silenciar a las pequeñas vidas bajo su cuidado. Las conversaciones incompletas de los pequeños que a veces escuchaba por casualidad, los pequeños gestos extraños que las madres reportaban, los miedos inexplicables que algunos niños empezaban a manifestar, todo, absolutamente todo, encajaba ahora en un rompecabezas de pesadilla, formando una imagen tan clara como grotesca. Laura se quedó allí, arrodillada en el suelo frío de la habitación, con la libreta de las atrocidades esparcida a sus pies como evidencia irrefutable de un alma podrida. El aire le faltaba, como si una mano invisible, pesada y gélida, le apretara la garganta, impidiéndole respirar. La inocencia de los niños se convirtió en el eco silencioso de un infierno indescriptible, un grito mudo que resonaba en cada rincón de su hogar, de su vida, de su propia existencia. La casa que antes era un santuario de amor, de paz, ahora se sentía como una tumba helada, un mausoleo para la verdad. La confrontación con David, sabía, sería un descenso al infierno, pero no había vuelta atrás. Ya había abierto la puerta a la verdadera naturaleza de su marido, y no podía, no quería, volver a cerrarla. El silencio de los niños, Laura juró con una fuerza que no sabía que poseía, no duraría ni un segundo más. Ella sería su voz. La libreta con las anotaciones de David no era solo papel y tinta, era un puñetazo en el estómago de Laura, un grito silencioso que le desgarraba el alma. La noche se arrastró, interminable y llena de horrores velados que se revelaban con cada parpadeo. David roncaba plácidamente en la habitación contigua, su respiración tranquila era un sonido grotesco, una burla a la tormenta que ahora consumía a Laura. Ella, arrodillada en el suelo frío del estudio, con la evidencia de la depravación de su marido esparcida a sus pies, se sintió de repente en un universo paralelo, uno donde el hombre que amaba era un monstruo, y la inocencia, una presa fácil. No podía gritar, no podía llorar en voz alta, el terror y la incredulidad la habían petrificado, dejándola en un estado de shock que entumecía su cuerpo, pero no su mente. La mente de Laura trabajaba a 1000 por hora, intentando procesar la magnitud de la podredumbre que se había anidado en su propio hogar, bajo su propio techo. A medida que las primeras luces del amanecer se colaban por la ventana, tiñendo el estudio con un gris lúgubre, Laura empezó a ver las cosas con una claridad brutal. No podía simplemente confrontar a David. Él era el tío bueno, el voluntario ejemplar, el pilar de la comunidad. Su palabra contra la de él, en un principio, no valdría nada. Él la negaría, la manipularía, la haría parecer loca. Y lo que era peor, ¿qué pasaría con los niños? Esos pequeños seres, cuya pureza había sido mancillada,
¿Cómo los protegería si hacía un movimiento en falso? Laura entendió que necesitaba pruebas irrefutables que pudieran desenmascarar al demonio que dormía a su lado. El miedo era un frío que le calaba los huesos, pero la rabia, una rabia ardiente y silenciosa, comenzaba a gestarse en su interior, dándole una fuerza que no sabía que poseía. Una fuerza para actuar, para desenterrar la verdad y llevar a David ante la justicia, por el bien de esos pequeños que no tenían voz. Su primer paso fue la observación. Cada movimiento de David se convirtió en un foco de atención para Laura. Lo seguía con la mirada, analizaba sus gestos, sus palabras, los cambios sutiles en su comportamiento. David, ajeno a la tormenta que se gestaba en el alma de su esposa, continuaba con su rutina, con sus llamadas misteriosas y sus horas extras en la guardería. Laura notó que cuando hablaba por teléfono, usaba palabras clave, frases cortas, casi códigos que ahora, a la luz de lo que había leído, adquirían un significado siniestro. Todo bajo control, el secretito, nadie sospecha nada. Eran frases inocentes en apariencia, pero que para Laura se habían convertido en puñaladas en el corazón. También se dio cuenta de que David, antes tan despreocupado, ahora guardaba su teléfono móvil con él en todo momento, incluso para ir al baño. Una paranoia creciente, un reflejo de su propia culpa, pensó Laura. La guardería Mi Pequeño Mundo, antes un símbolo de la bondad de David, se transformó para Laura en un escenario de sospechas. Empezó a visitar el lugar con más frecuencia, bajo el pretexto de llevarle algo a David o de saludar a los niños. Observaba con una agudeza que antes no tenía. Los educadores, las otras voluntarias, todos hablaban maravillas de David. Es un santo, doña Laura, le decía la directora, una mujer ya mayor y de confianza ciega en David. No sé qué haríamos sin él, los niños lo adoran. Laura asentía con una sonrisa forzada, mientras por dentro, la bilis le subía a la garganta. Pero lo más doloroso era ver a los niños. Algunos se acercaban a David con la misma alegría de siempre, pero otros, Laura lo notó con una punzada en el pecho, lo evitaban, se encogían cuando él se les acercaba, o miraban a sus padres con unos ojos llenos de una tristeza y un miedo que a Laura le helaban la sangre. Esos pequeños gestos, antes imperceptibles, ahora eran señales de alarma. El siguiente paso, el más peligroso, fue la búsqueda de pruebas directas. Laura sabía que David no era estúpido. Si había guardado esa libreta, era porque se sentía intocable, o porque era demasiado arrogante para pensar que alguien hurgaría en sus cosas. Laura empezó a buscar en sus escondites habituales, el cajón de su mesita de noche, el maletín que llevaba a la guardería, incluso en los bolsillos de sus viejas chaquetas. La tensión era insoportable. Cada vez que David salía de casa, Laura se lanzaba a la búsqueda, con el corazón latiéndole desbocado, temiendo ser descubierta en cualquier momento. Sus manos temblaban, el sudor le perlaba la frente, pero la imagen de esos niños, de sus caras inocentes, la impulsaba a seguir. No solo buscaba más escritos, Laura sospechaba que un hombre como David, tan obsesionado con el control y el secreto, podría tener algo más, algo visual. Y entonces, en el fondo de un cajón oculto bajo unos viejos álbumes de fotos familiares, Laura encontró lo que le revolvió el estómago una vez más. No era una cámara grande, sino una de esas cámaras diminutas, casi imperceptibles, del tamaño de un botón. Y junto a ella, una serie de pequeños USBs, de esos que se usan para guardar información. Laura sintió que el mundo se le venía encima. La boca se le secó, y un zumbido llenó sus oídos. No podía ver el contenido en ese momento, no tenía cómo. Pero la simple presencia de esa cámara oculta, junto a los USBs, en el escondite de David, confirmaba sus peores pesadillas. La náusea era tan fuerte que tuvo que correr al baño, donde se vació el estómago hasta sentir que ya no le quedaba nada dentro, ni comida, ni esperanza, solo un vacío desgarrador. La existencia de la cámara oculta y los USBs le quemaba en las manos a Laura como un carbón ardiente. Sabía que tenía que acceder a su contenido, pero el miedo a ser descubierta por David era paralizante. David había empezado a comportarse de forma más errática. Estaba irritable, respondía con brusquedad y su mirada, antes amable, ahora se volvía fría si Laura hacía alguna pregunta que le pareciera fuera de lugar. La casa se había convertido en un campo minado emocional, cada conversación una trampa, cada silencio, un indicio de la creciente distancia y el horror que lo separaba. Laura fingía normalidad, preparaba las comidas, le preguntaba por su día,
pero por dentro era un témpano de hielo, cada minuto una tortura. Finalmente, la oportunidad se presentó. Un fin de semana, David anunció que iría a un retiro con otros voluntarios de la guardería, algo de capacitación y convivencia. Estaría fuera 2 días. Para Laura, fue como si el cielo se abriera en medio de la tormenta. Aunque la ansiedad la carcomía por dentro, sabía que esa era su única oportunidad de acceder a la verdad sin correr el riesgo de una confrontación inmediata. Tan pronto como el coche de David desapareció por la calle, Laura se lanzó al estudio, sus manos temblorosas abriendo el cajón secreto. Tomó la cámara y los USBs, su corazón latiéndole con una fuerza brutal en el pecho. No tenía una computadora en casa que pudiera leer esos dispositivos, así que sabía que tendría que salir. Con la cámara y los USBs escondidos en el bolso más discreto que tenía, Laura se dirigió a la casa de su hermana, Elena. Elena era su única confidente real, una mujer pragmática y de confianza absoluta. Al llegar, la voz le tembló al intentar explicar la situación. Elena, necesito tu computadora. He descubierto algo terrible de David. Algo que involucra a la guardería, a los niños. Elena, al ver el rostro pálido y los ojos inyectados de Laura, supo de inmediato que no se trataba de una simple discusión matrimonial. La llevó al estudio de su propia casa, un lugar seguro donde nadie las molestaría. Laura, con el pulso acelerado, insertó el primer USB en el puerto de la computadora de Elena. La pantalla se encendió, y lo que apareció hizo que el aire se congelara en la habitación. No eran fotos, eran videos. Videos grabados con la cámara oculta de David. Videos de la guardería. Videos de los niños. Y lo que mostraban. Dios mío. Las imágenes confirmaron las peores y más inconfesables sospechas de Laura. David, su esposo, el tío bueno, aparecía en escenas donde se aprovechaba de la vulnerabilidad de las niñas, donde las sometía a manejos inapropiados, a situaciones donde su inocencia era gravemente transgredida. Había grabaciones de él manipulándolas, con promesas de dulces o juguetes, induciéndolas a participar en actos que ninguna criatura debía experimentar. Los pequeños rostros, antes alegres, ahora mostraban confusión, incomodidad y, en algunos casos, un miedo mudo y paralizante. Las risas infantiles se convertían en sollozos ahogados, en pequeños gemidos de angustia. Laura no pudo ver más. El grito que había estado conteniendo desde que encontró la libreta finalmente se desató. Un grito desgarrador que venía de lo más profundo de su ser, un lamento por la inocencia perdida, por la traición, por el monstruo que había dormido a su lado durante más de 20 años. Elena, horrorizada por lo que vio en la pantalla y por el grito de su hermana, la abrazó con fuerza, sintiendo el cuerpo de Laura temblar incontrolablemente. Las lágrimas brotaron de los ojos de Laura como cataratas, empapando la ropa de Elena. Era un llanto de rabia, de asco, de una culpa que no le pertenecía pero que sentía como propia por no haber visto, por haber confiado ciegamente. Las imágenes se repetían en su mente una y otra vez, grabándose a fuego en su conciencia. El descubrimiento de los videos fue la estocada final, la confirmación irrefutable de que David era un depredador. La negación ya no era una opción, la realidad la había golpeado con la fuerza de un tren de mercancías. Laura y Elena pasaron horas viendo los videos restantes, cada uno una tortura nueva, cada imagen un golpe devastador al alma. Se aseguraron de copiar todo el contenido a otros dispositivos de almacenamiento, creando copias de seguridad de las pruebas. La prioridad era proteger esa evidencia, asegurarse de que no pudiera ser negada o destruida. La rabia de Elena era tan palpable como el dolor de Laura. Ver la depravación de David hacia criaturas tan pequeñas les helaba la sangre a ambas. La decisión fue instantánea y unánime. David debía pagar por lo que había hecho. Pero el miedo seguía ahí. ¿Cómo denunciar a un hombre tan querido y respetado en la comunidad? ¿Quién les creería a ellas al principio? Sabían que el proceso sería largo y doloroso, y que tendrían que enfrentarse a la incredulidad y quizás al rechazo inicial de mucha gente. Laura, con la voz apenas un susurro, le preguntó a Elena, ¿y los niños? ¿Cómo los protegemos? ¿Cómo evitamos que esto les haga más daño? La preocupación por los pequeños era el motor que las impulsaba, la razón principal para seguir adelante con el doloroso camino que se avecinaba. Decidieron contactar a un abogado especialista en casos delicados. Elena tenía un amigo que trabajaba en el ámbito legal,
alguien discreto y con experiencia en asuntos familiares y de protección de menores. Concertaron una cita para el día siguiente. Mientras tanto, Laura regresó a su casa, con los USBs originales escondidos de nuevo en el estudio de David, y las copias bien guardadas por Elena. Tenía que actuar con normalidad, con una fachada de calma, hasta que David regresara. Cada hora, cada minuto que David estaba fuera, era una cuenta atrás para la inevitable confrontación. La casa, que antes era su refugio, ahora se sentía como una prisión, y David, el carcelero que pronto se convertiría en prisionero. El regreso de David del retiro fue el momento más tenso y surrealista en la vida de Laura. Él llegó sonriente, relajado, sin la menor sospecha de que su mundo estaba a punto de derrumbarse. «Hola, mi amor, te extrañé», dijo, intentando abrazarla. Laura lo recibió con un abrazo rígido, sintiendo un asco que le revolvía las entrañas, pero mantuvo la compostura. «Yo también, David». «¿Qué tal el retiro?», preguntó con una voz que, para su sorpresa, sonó normal. Él le contó algunas anécdotas triviales, sin detectar la tempestad que se cernía sobre él. Cenaron en silencio, un silencio cargado de las palabras no dichas, de los horrores que Laura ahora conocía y que David ocultaba con una maestría terrorífica. Esa noche, Laura no durmió. Se quedó despierta, con los ojos fijos en el techo, escuchando la respiración de David desde la cama contigua. Visualizaba el rostro de cada una de las niñas en los videos, sus gestos de confusión, su miedo. Su mente era un torbellino de emociones, asco, rabia, dolor, pero también una determinación férrea. Había sido ciega, sí, pero ya no más. El silencio de los niños, impuesto por David, pronto sería quebrado por la voz de la justicia. La batalla apenas comenzaba, y Laura, a pesar del miedo que la atenazaba, estaba lista para luchar, no por ella, sino por esas pequeñas almas a las que se les había robado la inocencia de la manera más cruel e imperdonable. El amanecer traería consigo no solo un nuevo día, sino el inicio del fin para David, y para Laura, el comienzo de una lucha por la verdad. El martes amaneció con un sol inusualmente radiante, casi burlón, ajeno por completo a la tormenta gélida que se había instalado en el corazón de Laura y que ahora se cernía, pesada y amenazante, sobre el hogar que compartía con David. Él se levantó temprano, con la rutina del jubilado que se siente útil y admirado, ajeno a que su meticulosa fachada estaba a punto de desmoronarse. Se movía por la casa con una ligereza que a Laura le resultaba insoportable, preparando su café, tarareando una canción. Para Laura, cada uno de sus gestos, cada uno de sus suspiros, era una bofetada, una afrenta directa a la verdad que se le había revelado. El asco que sentía al ver a David, al escuchar su voz casual preguntando por los planes del día, al presenciar su falsa normalidad, era una mordaza brutal en su garganta, impidiéndole siquiera tragar el nudo de bilis que se le formaba. Desayunaron en un silencio tenso, un abismo se había abierto entre ellos, infranqueable. Solo el tintineo de las tazas de porcelana contra los platos y los sonidos distantes de la calle rompían la ominosa quietud. David no pareció notar nada, o al menos era un actor consumado en su papel de hombre inocente, tan absorto en su propia farsa que no percibió el volcán de dolor y rabia a punto de entrar en erupción a su lado. Laura se aferraba a la idea de la reunión con el abogado como a un salvavidas en medio de un mar embravecido, una tabla de salvación en medio de un naufragio personal. Era la hora. La oficina del abogado, el señor Morales, era un espacio discreto y sobrio, con muebles de madera oscura y una atmósfera de seriedad profesional que, paradójicamente, ofrecía un refugio para la angustia de Laura. Elena ya le esperaba, su rostro, habitualmente sereno, ahora grave y marcado por una profunda preocupación que reflejaba la magnitud de la situación. Laura, con los nervios a flor de piel, cada fibra de su ser vibrando de ansiedad, pero con una determinación férrea que le nacía de lo más profundo de su ser, comenzó a exponer los hechos. Sus manos temblaban visiblemente mientras narraba los pequeños detalles iniciales que, en su momento, había desestimado, las llamadas secretas de David, que ahora resonaban con un eco siniestro, los regalos extraños de niñas que nunca había conocido, cargados de un simbolismo perverso, los dibujos infantiles que eran en realidad gritos silenciados de socorro. La voz le falló un poco, se quebró, al describir el momento exacto del hallazgo de la libreta, el segundo en que su mundo se hizo añicos, pero se recompuso con un esfuerzo supremo al recordar el horror indescriptible de su contenido, la podredumbre escrita en cada línea. Y entonces llegó el momento de la verdad más cruda.
Cuando mencionó la existencia de la cámara oculta y sobre todo, los videos, la pequeña habitación se llenó de un silencio gélido, pesado, casi asfixiante. Elena, con un nudo en la garganta y los ojos empañados, insertó los USBs en el puerto de la computadora del abogado. Las imágenes que comenzaron a reproducirse en la pantalla, crudas y demoledoras en su depravación, no dejaron el más mínimo resquicio para la duda o la negación. El rostro de David, tan familiar, ese que había compartido su cama y su vida durante más de 2 décadas, tan lleno de esa falsa bondad que había engañado a toda una comunidad, se mostraba ahora en su verdadera y perversa luz. En las grabaciones, se veía claramente cómo David se aprovechaba de la extrema vulnerabilidad de las niñas, cómo las sometía a manejos absolutamente inapropiados y deshumanizantes, cómo las exponía a situaciones donde su inocencia era gravemente transgredida y pisoteada sin piedad. Los pequeños cuerpos, las miradas confundidas, el miedo silencioso en los ojos infantiles. Las imágenes hablaban por sí solas, eran una prueba irrefutable de una depravación que helaba la sangre hasta el tuétano. El señor Morales, un hombre de mediana edad con años de experiencia en casos judiciales difíciles y con un semblante que raras veces alteraba, se mantuvo impasible a lo largo de la reproducción, aunque su expresión se endureció visiblemente, la mandíbula apretada con cada segundo de los videos. Cuando las imágenes finalmente terminaron, apagó la pantalla con un clic seco, se quitó las gafas con un gesto cansado y se frotó los ojos con una lentitud que denotaba el peso de lo que acababa de presenciar. Señora Laura, dijo con voz firme, pero con una calma que intentaba ser tranquilizadora, esto es abominable. Lo que ha presenciado y documentado es una atrocidad incalificable. Pero quiero que sepa que tenemos las pruebas, y son irrefutables. Esto es un caso grave de ultraje a menores. No será un camino fácil, lo advierto desde ahora. David es un hombre con una reputación intachable en la comunidad, muy querido y respetado. Esto generará una ola de incredulidad y resistencia. Pero la evidencia que usted ha recopilado es contundente, y mi compromiso es llevarlo hasta las últimas consecuencias. Necesitamos actuar con la mayor rapidez posible y con una discreción extrema para proteger la identidad de las víctimas, para asegurar que no haya más niños afectados y para que David no pueda destruir la evidencia o huir. El abogado explicó los pasos legales a seguir con una claridad metódica que, en medio de la vorágine emocional, Laura agradecía. La denuncia formal ante las autoridades competentes, la coordinación con las unidades especializadas en protección infantil, la crucial labor de recolección de testimonios de los padres de las niñas afectadas, un proceso que sabía sería delicado y doloroso, todo un camino largo, tortuoso y lleno de espinas. Laura sentía una mezcla extraña y abrumadora de alivio al tener, por fin, un plan de acción, una dirección en medio de la oscuridad. Pero, al mismo tiempo, un miedo paralizante la atenazaba al pensar en lo que vendría después, el escrutinio público, el posible desgarro de su propia intimidad, la vergüenza social, el desmoronamiento público de su vida tal como la había conocido durante décadas. Sin embargo, la imagen de los niños, de sus pequeños rostros marcados por la confusión y el temor en los videos de David, era un motor más poderoso que cualquier miedo, una fuerza inquebrantable que la impulsaba a seguir adelante. Ella sería su voz, su escudo, su justicia. El regreso a casa después de la reunión con el abogado fue un trance para Laura, una caminata onírica a través de un paisaje que, aunque familiar, se sentía ajeno y hostil. Cada minuto que David pasaba en la guardería, actuando su papel de tío bueno, riendo y aparentando ser el ser humano ejemplar que todos creían, era un minuto de agonía pura para ella. El reloj avanzaba con una lentitud exasperante, marcando los segundos que la separaban del momento crucial de la confrontación. Laura sabía que no podía soportar un minuto más viviendo bajo el mismo techo, respirando el mismo aire que ese monstruo disfrazado de esposo. La verdad, como una bestia rabiosa, exigía ser liberada. Por la tarde, mientras esperaba su regreso, Laura se movía por la casa con una precisión casi robótica, preparando una cena sencilla, una fachada de normalidad que se sentía como una burla cruel. La cocina, antes el corazón cálido de su hogar, ahora se sentía fría, aséptica, el escenario de un drama inminente. Cuando David, finalmente, cruzó el umbral de la puerta, Laura lo notó inusualmente silencioso. Su mirada, que solía ser despreocupada, ahora tenía un matiz evasivo, una sombra que Laura no había visto antes con tanta claridad. Había algo diferente en el aire, una tensión eléctrica que él, por fin, parecía percibir,
como si el ambiente mismo gritara la verdad que Laura llevaba dentro. Laura sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. ¿Habría sospechado algo? ¿Sería su propia paranoia, magnificada por el horror, la que le hacía ver lo que no era? La duda la carcomía, pero la determinación era más fuerte. Cenaron en un silencio pesado, casi opresivo. Cada bocado se sentía como arena en la boca de Laura. Cada sonido de David masticando era una punzada. La espera era insoportable. Finalmente, Laura, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, con el pulso martilleando en sus sienes, tomó aire, un aliento que parecía cargar con el peso de la tierra. Con una voz que apenas reconoció como suya, una voz que temblaba ligeramente pero que sonaba sorprendentemente firme, preguntó: «David, necesitamos hablar de algo importante, de algo muy grave». La frase flotó en el aire, densa y cargada de significado. David levantó la vista de su plato, sus ojos verdes, que antes le parecían tan amables, tan llenos de una falsa calidez, ahora brillaban con una luz gélida, casi reptiliana. «Laura, no sé de qué hablas. ¿Qué es tan grave? ¿Estás otra vez con tus ideas?», dijo con un tono que mezclaba la sorpresa fingida con una amenaza sutil, un intento de desviar la conversación y de intimidarla. Laura sintió que las fuerzas le flaqueaban, que el miedo la atenazaba, pero se obligó a mantenerse firme, a no ceder un centímetro. «No me vengas con tus juegos, David. Sé lo que haces en la guardería. Sé lo que les haces a los niños». Las palabras salieron de su boca como cuchillos afilados, cortando el aire de la cocina, resonando con una dureza que sorprendió incluso a la propia Laura. La reacción de David fue inmediata, visceral y aterradora. Su rostro, que un segundo antes era una máscara de fingida inocencia, se descompuso en un instante, revelando una furia fría y un pánico salvaje que lo desfiguró. La máscara del tío bueno se derrumbó con estrépito, dejando al descubierto una bestia. Se levantó de golpe de la silla, el sonido agudo del metal arrastrándose por el suelo resonó en la habitación, un chirrido que se incrustó en el alma de Laura. «No sé de qué demonios hablas. Estás loca. Siempre fuiste una histérica que ve fantasmas donde no los hay», bramó, su voz apenas un susurro venenoso, intentando desesperadamente desviar la atención, de proyectar su propia locura en ella. Laura, sin embargo, lo enfrentó con una mirada de acero, la rabia contenida que había estado cultivando durante días finalmente desatándose, liberando una fuerza volcánica. «No me llames loca, David. Lo sé todo. La libreta, los dibujos, las llamadas misteriosas, la cámara y los videos». La última frase fue un golpe maestro, un puñetazo directo al centro de su podredumbre, y David se tambaleó, su rostro palideciendo aún más, sus ojos desorbitados por el terror de verse expuesto. Él intentó recuperar algo de compostura, su mente frenética calculando opciones, buscando una salida. «Estás delirando, Laura. Estás imaginando cosas. Estás enferma. ¿De dónde demonios sacas esas locuras? Dímelo», gritó, la voz ronca, una mezcla de rabia y desesperación animal. Se acercó a ella con una expresión que alternaba la amenaza más pura con un atisbo de desesperación bestial. Laura retrocedió instintivamente, su corazón golpeándole el pecho con la fuerza de un martillo. «No estoy imaginando nada, David. No estoy delirando. Tengo las pruebas. Todo lo que has hecho, la forma en que te has aprovechado de la indefensión y la confianza de esas criaturas, la manera en que las has sometido y vejado en lo más profundo de su ser. Lo tengo todo, cada horrible detalle. Y vas a pagar por ello. Por cada lágrima, por cada miedo, por cada inocencia robada». Las palabras de Laura, aunque su cuerpo temblaba incontrolablemente por la adrenalina, eran firmes, tajantes, cortando cualquier intento de réplica. La batalla había comenzado, y Laura no retrocedería. La confrontación, que había comenzado con un murmullo de acusaciones, escaló rápidamente, convirtiéndose en una explosión de furia y desesperación. David, al darse cuenta de que Laura no estaba faroleando, que la verdad había salido a la luz de la manera más devastadora, perdió por completo el control sobre sí mismo. Su rabia estalló en un torbellino de gritos guturales, de maldiciones ahogadas y de amenazas vacías. «No vas a hacer nada. No puedes hacerme esto. Nadie te creerá a ti. Yo soy David de la guardería. Yo soy el bueno. La gente me adora. Tú eres la esposa celosa y desquiciada que quiere arruinarme», vociferaba,
sus ojos inyectados en sangre, intentando intimidarla con la misma táctica que, seguramente, usaba con las pequeñas víctimas para mantenerlas en silencio. Pero Laura ya no era la mujer ingenua y sumisa que lo idolatraba. El horror de la verdad la había endurecido, la había transformado en una guerrera, forjando un acero en su espíritu. Las pruebas hablan por sí mismas, David. Y no lo hago solo por mí, sino por cada niño al que has dañado. Tu máscara se ha caído, y esta vez, no la vas a volver a levantar. Él hizo un movimiento brusco, un avance descontrolado hacia ella, un intento desesperado de arrebatarle algo, de buscar los USBs que Laura había guardado con tanta astucia. Era una embestida salvaje, desprovista de toda la elegancia que solía aparentar. Laura retrocedió instintivamente, con una rapidez sorprendente, protegiéndose con los brazos, mientras David tropezaba torpemente con la silla que se había volcado durante su arrebato de furia. Cayó al suelo con un golpe seco, un sonido que resonó en la cocina, tan vulgar y patético como la verdad que se había revelado. La imagen de ese hombre, antes tan imponente, tan respetado, ahora retorciéndose en el suelo por la furia contenida y el pánico animal, era una visión grotesca, una confirmación final de su bajeza. Laura se mantuvo firme, como una roca inamovible en medio del caos, su determinación inquebrantable. Sabía que cada segundo era crucial, que cada minuto que pasaba era una oportunidad para que él reaccionara de manera aún más violenta. Debía salir de allí, debía poner a salvo su vida y las pruebas antes de que David pudiera hacer algo irreparable, algo que ni siquiera su mente, ya tan golpeada, podía concebir. Mientras David se reincorporaba con dificultad, tambaleándose y balbuceando maldiciones y amenazas incoherentes entre dientes, Laura corrió hacia la puerta principal. Su mente estaba clara, despejada de cualquier duda o remordimiento. La batalla había empezado, y no podía detenerse ahora, ni por un segundo. Abrió la puerta con una rapidez asombrosa y salió de la casa, cerrándola detrás de ella con un golpe seco que resonó en el silencio mortal de la noche, un sonido final que sellaba el fin de 2 décadas de una vida que, en realidad, había sido una cruel y elaborada mentira. La traición era un veneno que le quemaba hasta los huesos, un dolor que se sentía físico y espiritual al mismo tiempo. Pero el ardor de la rabia por los niños, por la inocencia mancillada, era mucho más fuerte, una llama que la mantenía en pie. Laura se refugió nuevamente en casa de Elena, su santuario, el único lugar donde se sentía segura y comprendida. La historia de la confrontación se repitió entre sollozos, el impacto de la escena resonando aún en su voz quebrada y temblorosa. Elena la abrazó con fuerza, una y otra vez, confirmándole con palabras y gestos que había hecho lo correcto, que su valentía era admirable. Al día siguiente, armadas con el coraje de Laura y la evidencia irrefutable que Elena había ayudado a resguardar, presentaron la denuncia formal ante las autoridades. El rostro de los agentes de policía, al ver los videos y escuchar el relato, fue la primera confirmación de que no estaban solas, de que su verdad sería escuchada, de que el peso de la ley caería sobre David. La incredulidad en sus ojos dio paso a la seriedad y a la indignación. El proceso legal comenzó de inmediato, lento y doloroso, como ya les había advertido el abogado Morales. La noticia del arresto de David, el tío bueno de la guardería, el hombre intachable, cayó como una bomba, un terremoto que sacudió los cimientos de la comunidad. Al principio, la incredulidad y la negación se apoderaron de muchos. ¿David? Imposible. Debe ser un error, se oía por todas partes. Pero esa incredulidad inicial se convirtió rápidamente en un horror gélido, y después, en una furia justa, a medida que los detalles de las pruebas salían a la luz pública, y los testimonios de otras familias, al principio reticentes, empezaron a sumarse a la denuncia de Laura. Otros padres empezaron a recordar pequeños detalles que antes habían pasado por alto, comentarios incomprensibles de sus hijos, cambios sutiles en su comportamiento, terrores nocturnos inexplicables. El silencio de los niños, impuesto por el miedo y la manipulación de David, finalmente se estaba rompiendo. Sus pequeños gritos ahogados ahora resonaban en la conciencia colectiva de una comunidad herida y ultrajada. Laura, con el corazón roto por la magnitud de la traición y el daño, pero con el alma en paz por haber actuado, se había convertido en la voz valiente de aquellos que no podían hablar, en la fuerza indomable que desenmascaró a un monstruo. La justicia estaba en marcha, lenta en sus procesos, pero imparable en su curso. El camino sería largo, pero David pagaría por sus crímenes. La noticia del arresto de David, el tío bueno de la guardería, cayó sobre el barrio como una bomba sucia,
una onda expansiva de incredulidad y horror que se extendió con la velocidad de un incendio en un bosque seco. Al principio, la reacción fue la negación furiosa, el rechazo instintivo a la verdad. ¿David? ¿Nuestro David? Imposible, decían las madres en la puerta de la escuela, con los ojos bien abiertos por el asombro y el miedo. Los vecinos en la tienda de la esquina, los tenderos, los amigos de la iglesia, todos se negaban a creerlo. Él era el pilar de la comunidad, el hombre íntegro, el voluntario incansable, el que siempre tenía una sonrisa para los niños y una palabra amable para todos, el que organizaba las colectas de juguetes y pintaba murales en las paredes de la guardería. Su figura, enraizada en la admiración colectiva, parecía inexpugnable. Pero la duda, una vez sembrada, es una semilla persistente y venenosa que, con el tiempo, germina en el corazón de la confianza. Los rumores, al principio susurros temblorosos que corrían de boca en boca como si fueran algo vergonzoso de pronunciar, se transformaron lentamente en un clamor de horror a medida que los detalles más escabrosos de la denuncia de Laura, respaldados por la inquebrantable determinación de Elena y la seriedad del abogado Morales, empezaron a filtrarse a través de las grietas de la discreción policial. La palabra pruebas zumbaba en el aire, un eco siniestro que convertía la incredulidad en una sospecha escalofriante. Dicen que encontraron videos, escuché que su esposa tenía una libreta, eran frases que abrían la puerta a una realidad inaceptable. El velo de normalidad que cubría el barrio comenzó a resquebrajarse, revelando las gríbulas del miedo y la paranoia. Laura se convirtió, de la noche a la mañana, en el epicentro de un huracán, el ojo de la tormenta. Para muchos, aquellos que aún se aferraban a la imagen idílica de David, ella era la loca, la histérica que había inventado una atrocidad incalificable contra un hombre tan bueno y respetado. Las llamadas anónimas no tardaron en llegar, con voces amenazantes y vulgares, exigiendo que se retractara. Las miradas de desprecio en la calle eran puñaladas invisibles. Algunas madres, ciegas en su lealtad a la imagen pública de David, la abordaban directamente, sus rostros contorsionados por la rabia. ¿Cómo te atreves a decir eso de David? Él adora a los niños. Lo que buscas es llamar la atención o sacarle dinero, le gritó una mujer en el supermercado, mientras otras, que antes la saludaban con efusividad, ahora sentían con la cabeza, sus ojos llenos de juicio y condena. Laura sentía el peso del mundo sobre sus hombros, una carga insoportable donde el dolor de la traición personal más íntima se mezclaba con el ostracismo social más cruel. Cada ataque era un golpe, pero la imagen de los videos, la memoria de esos pequeños rostros, sus gestos de miedo, eran un escudo inquebrantable, una armadura forjada en la verdad. Ella sabía lo que había visto, sabía la verdad. Y esa verdad era más fuerte que cualquier calumnia, que cualquier juicio injusto. Era su motor. La guardería Mi Pequeño Mundo, antes un símbolo de la bondad desinteresada de David y un refugio seguro para los más pequeños, se sumió de repente en el caos más absoluto. Los padres, muchos de ellos aún en shock y aferrándose a la incredulidad, empezaron a atar cabos. Pequeños detalles, insignificantes en su momento, que habían ignorado o racionalizado con explicaciones convenientes, ahora adquirían un significado siniestro y escalofriante. Aquella vez que su hijo no quiso ir a la guardería, ese llanto inexplicable por las noches, un dibujo extraño que nunca entendieron, una reticencia a hablar de El Señor de la Barba, todo encajaba en un patrón macabro. La directora de la guardería, la señora Carmen, una mujer mayor que había puesto toda su fe y su ciega confianza en David, estaba visiblemente devastada, su rostro surcado por nuevas arrugas de angustia. Al principio, se negó rotundamente a creer las acusaciones. David es incapaz de algo así. Es el hombre más bueno que conozco, repetía, con lágrimas que corrían por sus mejillas, negándose a aceptar la mancha en la reputación de la institución que había construido con tanto esfuerzo. Pero cuando la policía, siguiendo las órdenes del juez, llegó con una orden de registro oficial y empezó a interrogar a los empleados, uno por uno, la realidad la golpeó con una fuerza brutal e innegable. Se encontraron cuadernos adicionales en el despacho de David, menos explícitos que los que había encontrado Laura, pero con un patrón perturbador de fechas y nombres de niños, y algunos dibujos que, bajo la nueva luz, insinuaban claramente la manipulación de los niños o la existencia de secretos inconfesables. El ambiente de confianza y alegría que había definido a Mi Pequeño Mundo durante años se desmoronó por completo, reemplazado por la sospecha hiriente, el miedo palpable y la angustia de los padres. La policía, actuando con la máxima discreción y profesionalismo,
consciente de la extrema sensibilidad del caso y la necesidad primordial de proteger a los menores involucrados, comenzó el arduo proceso de entrevistar a las familias. Fue un proceso delicado, doloroso hasta lo más profundo del alma, que requería un tacto y una empatía inmensos. Los padres, muchos de ellos aún en un estado de shock que les impedía procesar la magnitud del horror, tuvieron que enfrentar la posibilidad insoportable de que sus propios hijos, sus tesoros más preciados, hubieran sido objeto de atrocidades indescriptibles, víctimas de ultrajes por parte de alguien en quien confiaban ciegamente, alguien a quien consideraban un benefactor. Al principio, la reticencia de las familias era palpable. Era una defensa natural, el mecanismo de negación que se activa ante una verdad tan monstruosa. ¿Cómo aceptar algo así? ¿Cómo concebir que el bueno de David pudiera ser un depredador? Muchos se resistían a someter a sus hijos al interrogatorio, temiendo infligirles más daño, reviviendo un trauma que, quizás, ellos mismos aún no comprendían. Pero a medida que el meticuloso trabajo de los investigadores avanzaba, y los testimonios de Laura se sumaban a las evidencias irrefutables, el muro de negación comenzó a resquebrajarse. Las preguntas cuidadosas de los psicólogos infantiles, capacitados para hablar con los niños de forma segura y no sugestiva, empezaron a desvelar patrones de comportamiento inusuales que antes habían sido atribuidos a fases o malas noches, miedo inexplicable a la guardería, pesadillas recurrentes y vividas, cambios de humor repentinos y violentos, una inexplicable aversión a ciertas figuras masculinas, un retraimiento social, una tristeza profunda en sus ojos pequeños. Todas estas piezas, al unirse, formaron un rompecabezas macabro. La confesión más desgarradora y contundente, la que terminó por romper el último vestigio de duda en muchos, llegó de la pequeña Sofía, la misma niña que había dibujado David como su tío bueno. Sofía, de apenas 5 años, en un entorno seguro y contenido, jugando con una psicóloga infantil especializada y con la presencia amorosa de sus padres, comenzó a hablar. Sus palabras eran balbuceos, frases incompletas, lágrimas que corrían por sus mejillas, pero su narrativa, apoyada por sus gestos, por la forma en que se encogía, por el terror en sus ojos, pintó un cuadro aterrador. No usaba palabras explícitas, por supuesto, pero sus descripciones de juegos feos con el señor de la barba que la hacían sentir rara y sucia, de secretos que no se pueden contar porque si no el señor se enoja mucho, de toques que no le gustaban y la hacían llorar en silencio, eran devastadoras. Cada palabra de Sofía era un cuchillo, no solo para sus padres, sino también para Laura, que seguía el proceso con el corazón en un puño, sintiendo el dolor de cada pequeño ser. No era una fantasía infantil, era la voz quebrada de la inocencia ultrajada, una prueba innegable de la depravación a la que había sido sometida. Con los desgarradores testimonios de Sofía y otras 2 niñas valientes, sumados a la contundencia innegable de los videos y la libreta de David, la postura de la comunidad empezó a cambiar drásticamente. La incredulidad masiva, que antes protegía al tío bueno, se transformó en una rabia colectiva, una furia justa y compartida. El tío bueno se reveló, por fin, como lo que realmente era, un depredador silencioso, un lobo con piel de cordero que se había infiltrado en el lugar más sagrado para la infancia. La guardería, que antes era un refugio de aprendizaje y juego, se convirtió en un símbolo de la traición y la vulnerabilidad, un lugar donde los sueños de los niños habían sido mancillados. Muchos padres, aterrados y con el corazón destrozado, sacaron a sus hijos de Mi Pequeño Mundo, y la institución, que había funcionado con reputación intachable durante años, enfrentó una crisis de confianza tan profunda que amenazaba su propia existencia. Los padres de las víctimas, unidos por un dolor común y una sed de justicia, se unieron a Laura en un frente común, su angustia convertida en una búsqueda implacable de reparación y castigo. La batalla legal se volvía cada vez más una batalla moral por la verdad. La prensa local, que al principio había manejado el caso con una cautela propia del sensacionalismo en potencia y la protección a menores, no tardó en hacerse eco del escándalo con una voracidad implacable. Los titulares en los periódicos y los segmentos en las noticias locales gritaban la traición más abominable, el héroe de la guardería, un monstruo, inocencia profanada, el secreto de David, la verdad detrás de la máscara de un pedófilo. Los rostros de David, desfigurado por el horror de su arresto, y el de Laura, marcado por la angustia pero también por una nueva fortaleza, aparecían en primera plana y en las pantallas de televisión. El barrio, antes un remanso de paz y tranquilidad suburbana, se convirtió de la noche a la mañana en un hervidero de cámaras, micrófonos y periodistas, ávidos de cada detalle escabroso. Laura,
A pesar del acoso mediático incesante y el dolor personal inmenso que cargaba, se mantuvo firme, una figura de valentía en medio del caos. Ya no era la mujer ingenua que vivía en la sombra complaciente de su marido, el horror la había transformado, forjándola en una guerrera, la voz implacable de los niños que David había intentado silenciar con su perversión y manipulación. Su historia, la de una esposa que desenterró la verdad más horrenda y dolorosa sobre su propio esposo, capturó la atención pública no solo a nivel local, sino también a nivel nacional. La gente se dividía, algunos la admiraban por su coraje, otros la criticaban por destruir una familia o por no haber visto nada antes. No obstante, su testimonio generó un debate necesario y crucial sobre la confianza ciega, la prevención de este tipo de violaciones a la inocencia infantil, la importancia de la educación sexual temprana en entornos seguros, y la existencia de monstruos ocultos que se camuflan perfectamente en la sociedad. El juicio contra David se perfilaba como un evento de alto perfil, que prometía ser largo, doloroso y emocionalmente agotador para todos los involucrados, especialmente para las familias de las pequeñas víctimas. La defensa de David intentó, como era previsible y típico en estos casos, desacreditar por completo a Laura, acusándola de celos enfermizos, resentimiento y delirios propios de una mujer histérica, pintándola como una mente perturbada que buscaba venganza. Pero las pruebas eran demasiadas, demasiado contundentes para ser ignoradas o desmentidas. Los videos eran innegables, irrefutables, una evidencia gráfica que helaba la sangre. Los testimonios de las pequeñas víctimas, aunque frágiles y pronunciados con el miedo de la inocencia dañada, eran respaldados por el análisis psicológico forense y las evidencias recolectadas en la guardería, que pintaban un patrón de conducta perturbador. El peso abrumador de la verdad era insostenible para David, quien se fue desmoronando bajo el escrutinio de la justicia. Su fachada de hombre bueno se había deshecho por completo. El impacto en la comunidad fue devastador y duradero. La confianza, ese pilar invisible que sostenía las relaciones humanas, se rompió en 1000 pedazos. La inocencia colectiva se perdió, y la escalofriante idea de que alguien tan bueno, tan normal, pudiera cometer tales atrocidades abominables dejó una cicatriz profunda y duradera en el tejido social. Sin embargo, en medio de esa tragedia abismal, también surgió una luz, un rayo de esperanza, la solidaridad. Padres y vecinos, conmocionados hasta lo más profundo de su ser por la revelación, comenzaron a organizarse. Exigieron mayor seguridad en las guarderías, protocolos más estrictos, revisiones de antecedentes para todos los voluntarios y empleados. Empezaron a hablar abiertamente sobre la prevención de este tipo de violaciones a la integridad infantil, rompiendo el tabú y el silencio que antes rodeaba estos temas. Se formaron grupos de apoyo para las familias afectadas, ofreciendo ayuda emocional y recursos. La historia de David y la valentía inquebrantable de Laura, aunque dolorosa y traumática, sirvió como un catalizador poderoso para un cambio necesario, un grito colectivo para proteger a los más vulnerables, para asegurar que el horror vivido no fuera en vano. El silencio de los niños, que David había impuesto con su poder perverso y su manipulación, finalmente se había roto para siempre, revelando la oscuridad, sí, pero también encendiendo la llama de la justicia y la esperanza de que algo así, con la vigilancia y la educación adecuadas, no se repitiera jamás. Laura, a pesar de sus propias cicatrices, se había convertido en un faro de luz en la oscuridad. El juicio de David se convirtió en el epicentro de la atención local, un espectáculo doloroso que desenterraba lo más oscuro de la naturaleza humana. El tribunal, habitualmente un espacio de solemnidad y orden, se transformó en una arena de emociones crudas. Las bancas, repletas de periodistas ávidos de un titular sensacionalista y vecinos divididos entre la rabia y la incredulidad, eran un reflejo del caos que el caso había sembrado en la comunidad. David, sentado en el banquillo de los acusados, lucía demacrado, su barba antes pulcra ahora descuidada, sus ojos, hundidos, revelando el miedo de una bestia acorralada. Intentaba mantener una fachada de inocencia ultrajada, pero su mirada traicionaba el pánico y la desesperación de un hombre cuya máscara se había caído para siempre. Laura, sentada junto al abogado Morales y Elena, se aferraba a la dignidad, aunque por dentro sentía cada declaración como un puñal. Cada palabra de los fiscales, cada evidencia presentada, era una repetición del horror que ella misma había descubierto, pero verla expuesta públicamente, fría y detallada, era una tortura renovada. La defensa de David, predeciblemente, se aferró a la estrategia de desacreditar a Laura,
pintándola como una mujer inestable, celosa y vengativa. Su exesposa está despechada, sufre de delirios y fantasías. No tiene pruebas sólidas, solo interpretaciones sesgadas, vociferaba el abogado defensor, un hombre astuto y sin escrúpulos, intentando sembrar la duda en el jurado. Presentaron testigos de carácter que elogiaban la irreprochable conducta de David, su dedicación incondicional a los niños y su espíritu de servicio. Amigos y antiguos colegas de la guardería subieron al estrado, con la voz temblorosa, defendiendo la bondad del hombre que conocían, incapaces de concebir la oscuridad que se escondía detrás de la fachada. Algunos incluso insinuaron que Laura buscaba notoriedad o algún tipo de beneficio económico, intentando desviar el foco del verdadero crimen hacia una trama de intriga personal. La presión sobre Laura era inmensa, cada palabra, cada gesto suyo, era analizado y juzgado por la prensa y la opinión pública. Pero el equipo del fiscal, con el apoyo inquebrantable del señor Morales, fue metódico y brutalmente efectivo. Presentaron la libreta de David, con sus anotaciones perversas, cada frase leída en voz alta resonando en la sala como un eco fúnebre de la depravación. Los dibujos infantiles, una vez símbolos de inocencia, se transformaron en pruebas perturbadoras, sus trazos inocentes ahora cargados de un significado siniestro que los expertos en psicología infantil desglosaron para el jurado, explicando el simbolismo del miedo y el control. Y luego, llegaron los videos. La sala de la corte se preparó para una sesión a puerta cerrada, solo con los miembros del jurado, el juez y los abogados. Las imágenes, filtradas solo a los ojos de la justicia, eran la prueba definitiva, irrefutable. El rostro de David en la pantalla, el tío bueno aprovechándose de la vulnerabilidad de las niñas, sus actos de ultraje, su manipulación. El silencio en la sala era sepulcral, solo roto por algún sollozo ahogado de los jurados, que no podían esconder el impacto de lo que veían. Esa evidencia visual destruyó por completo cualquier argumento de la defensa. La máscara de David se desintegró en millones de pedazos. El testimonio de la pequeña Sofía, y de otras dos niñas valientes, fue el punto de inflexión emocional del juicio. Con la ayuda de psicólogos infantiles y a través de circuitos cerrados de televisión para protegerlas de la intimidación, las pequeñas, con sus voces temblorosas y sus palabras cargadas de una inocencia quebrada, relataron sus juegos feos con David. No entraron en detalles explícitos, pero sus descripciones de toques que les dolían, de secretos que no podían contar porque si no el señor se enoja mucho, de las promesas de dulces y juguetes a cambio de su silencio, fueron devastadoras. Sus testimonios, puros y llenos de una verdad dolorosa, resonaron más allá de las palabras, tocando el alma de cada persona en la sala. Los padres de las niñas, sentados en las bancas, no podían contener las lágrimas. Laura, con el corazón en un puño, sentía el dolor de cada pequeño ser, pero también una oleada de esperanza. El silencio de esos niños, forzado por David, finalmente se había roto. Después de semanas de testimonios desgarradores, de debates legales intrincados y de la presentación de pruebas contundentes, el juicio llegó a su fase final. Las familias de las víctimas, que se habían mantenido unidas en su dolor y en su búsqueda de justicia, llenaban la sala cada día, sus rostros marcados por la angustia pero también por una determinación inquebrantable. La comunidad, aunque aún conmocionada, había volcado su apoyo hacia las víctimas y hacia Laura, quien se había convertido en un símbolo de la valentía para desenmascarar la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Los periódicos y las noticias de la televisión seguían cada detalle, manteniendo el caso en el ojo público y asegurando que la presión por la justicia no disminuyera. El debate sobre la protección infantil se había intensificado, y la historia de David ya no era solo una tragedia local, sino un caso de estudio sobre cómo los depredadores pueden operar bajo la fachada de la confianza. El jurado se retiró a deliberar, y la tensión en la sala era casi palpable. Cada minuto de espera se sentía como una hora, cada hora como un día. Laura no podía pensar en otra cosa que en los rostros de las niñas, en la libreta, en los videos. La incertidumbre era una tortura, pero en lo más profundo de su ser, sabía que la justicia, tarde o temprano, tenía que prevalecer. David, por su parte, lucía cada vez más pequeño en el banquillo, su arrogancia desvaneciéndose ante la inminente sentencia. Sus intentos de mantener su fachada se habían vuelto inútiles, el mundo había visto la verdad detrás del tío bueno. Finalmente, tras 2 días de deliberación, el jurado regresó. El silencio en la sala era tan absoluto que se podían escuchar los latidos del propio corazón.
El juez pidió al portavoz que leyera el veredicto. La voz del portavoz, clara y sin titubeos, pronunció las palabras que Laura y todas las familias habían esperado con tanto anhelo: culpable. La palabra resonó en la sala, cargada de un peso abrumador. Culpable de cada cargo de ultraje a menores, de corrupción de la inocencia, de abuso de confianza y de producción de material perverso. Un murmullo de alivio y algunos sollozos de liberación llenaron el aire. Lágrimas, por fin, pudieron derramarse, no de tristeza, sino de una liberación agridulce. David se desplomó en su asiento, su rostro una máscara de terror y de derrota absoluta. Su abogado intentó consolarlo, pero la sentencia ya estaba dictada. La justicia, por fin, había llegado para los pequeños. La condena de David fue ejemplar, acorde con la gravedad de sus crímenes. Recibió la máxima pena permitida por la ley, una sentencia larga que lo mantendría tras las rejas por el resto de su vida, asegurando que nunca más pudiera dañar a un niño. La comunidad respiró aliviada, sabiendo que el monstruo había sido encerrado. La guardería Mi Pequeño Mundo cerró sus puertas temporalmente para una reestructuración completa, con nuevos protocolos de seguridad, nuevas capacitaciones para el personal y un cambio de nombre para intentar borrar el estigma del horror. Se implementaron programas de apoyo psicológico para los niños afectados y sus familias, un largo camino hacia la recuperación. La vida de Laura, aunque liberada de la sombra de David, quedó marcada por cicatrices imborrables. Su matrimonio, por supuesto, terminó en un divorcio rápido y sin apelaciones. La casa que compartía con David, antes un refugio, se convirtió en un monumento al engaño y al dolor. La vendió poco después del juicio, buscando borrar cada vestigio de la vida que había compartido con el monstruo. Se mudó a una ciudad diferente, buscando un nuevo comienzo, lejos de las miradas, los juicios y los ecos de la tragedia. La confianza en las personas se había roto, y reconstruirla sería un trabajo de años, quizás de toda una vida. A menudo, las imágenes de los videos regresaban a su mente, los rostros de las niñas, los gestos de David, una pesadilla recurrente que la despertaba en las noches, empapada en sudor frío. El dolor era profundo, la herida en el alma, incurable. Sin embargo, en medio de la desolación, Laura encontró un nuevo propósito. La valentía que había demostrado al desenmascarar a David la llevó a involucrarse en la protección infantil. No podía quedarse de brazos cruzados. Comenzó a trabajar con organizaciones no gubernamentales que apoyaban a víctimas de atrocidades similares, ofreciendo su testimonio como una herramienta para la prevención y la concienciación. Habló en conferencias, compartió su experiencia con padres y educadores, advirtiendo sobre las señales de alarma, sobre la importancia de escuchar a los niños, de creerles, de no ignorar los pequeños detalles. Su voz, antes silenciada por el amor y la confianza ciega, ahora se alzaba como un faro de advertencia, fuerte y clara, resonando con la experiencia del dolor vivido. El silencio de los niños no había sido un silencio total, se había convertido en un grito, primero de Laura, luego de las víctimas, y finalmente de una comunidad entera. La historia de David se convirtió en un sombrío recordatorio de que el mal puede esconderse detrás de la fachada más amable, en los lugares menos esperados, aprovechándose de la inocencia y la confianza. Pero también se convirtió en una historia de valentía, de resiliencia y de justicia. Las pequeñas víctimas, aunque llevarían las cicatrices del horror por siempre, estaban en un camino de recuperación, apoyadas por sus familias y por profesionales que les ayudaban a sanar sus heridas invisibles. Laura nunca recuperaría la vida que tenía, la inocencia que le fue arrebatada por la traición más íntima. Pero encontró una nueva forma de vivir, una vida con un propósito, una vida dedicada a la protección de aquellos a quienes David había dañado. Su dolor se transformó en fuerza, su trauma en una misión. Las cicatrices estaban ahí, visibles e invisibles, pero Laura las llevaba con la dignidad de quien había luchado contra el mal, y a pesar de todo, había prevalecido. El karma, quizás, había tardado en llegar para David, pero había llegado con una fuerza devastadora. Y para Laura, la vida continuaba, marcada por la verdad, pero también por la inquebrantable esperanza de un futuro más seguro para todos los niños. El silencio se había roto. Los años pasaron, como el agua de un río que fluye incesante, llevando consigo los escombros de lo que fue y abriendo paso a lo que será. La casa de David y Laura, en el barrio que alguna vez la consideró un modelo de felicidad, ahora era habitada por otra familia, ajena a los horrores que sus paredes habían presenciado. El jardín, antes un remanso de paz,
seguía floreciendo, ajeno también a la oscuridad que había crecido bajo su aparente belleza. David, el tío bueno, el hombre que la comunidad había venerado, envejecía tras los barrotes de una celda, consumido por la pena y el aislamiento de su propio infierno. Su nombre se había convertido en un sinónimo de traición, un recordatorio sombrío de la vulnerabilidad de la inocencia y de la facilidad con la que el mal puede camuflarse. Su historia, de boca en boca, se transformó en una leyenda oscura, una advertencia susurrada sobre la confianza ciega y las apariencias engañosas. Su silencio, ahora forzado por el encarcelamiento, era la única justicia que él conocía. Laura, por su parte, nunca se recuperó del todo. ¿Cómo podría? Las cicatrices del engaño y el trauma eran profundas, grabadas a fuego en su alma. Sin embargo, en medio de la desolación y el dolor persistente, encontró una fuerza que no sabía que poseía. Su vida se transformó. Las lágrimas de rabia se convirtieron en un motor, su experiencia, en un testimonio. Dejó de ser la esposa de David para convertirse en la voz de aquellos que no podían hablar, una defensora incansable de la protección infantil. Trabajó sin descanso con fundaciones, dio charlas, asesoró a padres y educadores, y su historia, cruda y sin adornos, resonó con aquellos que necesitaban escuchar. Se convirtió en una especie de faro, iluminando las sombras para que otros no tropezaran en la misma oscuridad. Las niñas, las pequeñas víctimas, crecieron. Algunas lograron sanar sus heridas más visibles, otras lucharon con demonios internos por años, llevando las marcas invisibles de lo que les fue arrebatado. Pero todas, de alguna manera, fueron liberadas por la verdad que Laura había desenterrado. El silencio impuesto por David se había roto, permitiendo que sus voces, aunque a veces tímidas, comenzaran a ser escuchadas en terapia, en el hogar, en el mundo. La guardería Mi Pequeño Mundo, después de una profunda reestructuración y un cambio de nombre, reabrió sus puertas con protocolos de seguridad más estrictos y un personal altamente capacitado, un testimonio de que, incluso después de la tragedia, la esperanza y la reconstrucción son posibles. La historia de El silencio de los niños es un recordatorio brutal de que el mal no siempre se presenta con cuernos y cola, sino a menudo con una sonrisa amable y una reputación impecable. Es una crónica dolorosa sobre cómo la confianza puede ser corrompida y cómo la inocencia puede ser vejada. Pero también es un testamento a la valentía de una mujer que, enfrentada a la más horrenda de las verdades, eligió la luz sobre la oscuridad, la justicia sobre el silencio, y la protección de los más vulnerables sobre su propia comodidad. El karma, quizás, opera de formas misteriosas, y para David, se manifestó con la fuerza implacable de la verdad expuesta. Para Laura, y para las pequeñas a quienes dio voz, el sol, aunque tenue, finalmente volvió a salir.